En esta sesión vamos a estudiar lo referente a la función de transferencia. Según el libro de Dorff, la función de transferencia se define como la relación entre la transformada de Laplace de la variable de salida y la transformada de Laplace de la variable de entrada, justo lo que tenemos acá. Entonces, para explicar en términos más prácticos lo que es la función de transferencia, me voy a referir a dos casos muy comunes de estudio en la ingeniería, los cuales son los circuitos eléctricos y los circuitos mecánicos, como lo es un sistema masa-resorte-amortiguador. Para la resolución del circuito eléctrico es claro que debemos tener unos presaberes. Yo supongo que si ustedes están en este curso ya deben tener claro las técnicas básicas para el análisis de los circuitos eléctricos. Entonces algunas cosas las voy a omitir, suponiendo que ustedes las saben. Sin embargo, el análisis va a ser totalmente igual, solo que vamos a aplicar la transformada de Laplace al circuito eléctrico. Inicialmente tenemos un circuito RLC en el tiempo, con un voltaje continuo y con una corriente que lo gobierna. El primer paso para esta solución es pasar este circuito en el tiempo al dominio de la frecuencia. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos con la siguiente tabla que les voy a dejar, donde la bobina va a ser descrita como el valor de su inductancia por S, la resistencia va a quedar tal cual R y el capacitor va a quedar como 1 sobre el valor de su capacitancia por S. El voltaje en el tiempo simplemente lo pasamos a voltaje en la frecuencia, no hay que hacer ninguna operación o técnica adicional. Para resolver esto debemos utilizar técnicas básicas de la resolución de circuitos, los cuales son un LVK y la ley de Ohm. El LVK es la ley de voltaje de Kirchhoff, lo cual me dice que la suma de voltajes en una malla de un circuito tienen que ser iguales a 0. Y la ley de Ohm me dice que el voltaje es igual a la impedancia por la corriente. Para comenzar debemos aplicar un LVK en esta malla. ¿Qué queremos buscar? La corriente I sub S. Entonces tenemos que la suma de estos voltajes van a ser iguales a 0. ¿Listo? La fuente, como es un componente activo, es la que me va a suministrar voltaje a todos estos elementos. Estos, la bobina, la resistencia, el condensador, como son elementos pasivos, son los que me van a consumir ese voltaje. Entonces, al aplicar el LVK en esta malla, vamos a tener que menos el voltaje de la fuente, más el voltaje de la bobina, más el voltaje de la resistencia, más el voltaje del capacitor van a ser iguales a 0. Cabe destacar que este circuito se va a analizar con condiciones iniciales iguales a 0. ¿Cuáles son estas condiciones iniciales? Son la corriente de la bobina y el voltaje del condensador. Si ustedes desean analizar los circuitos de una forma más profunda, pueden referirse a los libros de circuitos eléctricos, cuyos apéndices finales tratan métodos avanzados de análisis de circuitos. Estos métodos pueden ser por Laplace, por Fourier o muchos otros más. Listo, teniendo ya la ecuación del LVK que hicimos en esta malla, una ley de voltaje de Kirchhoff, vamos simplemente a igualar a este término, el voltaje. Aquí podemos multiplicar por menos 1 esta expresión y podemos decir que el voltaje de la fuente es igual a la suma de los voltajes de los componentes pasivos. Ahora, una factorización rápida, ya que la corriente está presente en todos los elementos de la suma, entonces podemos sumar estos elementos y dejarlos en función de la corriente. Ahora, como ya lo expliqué, la función de transferencia es la relación entre una expresión de salida y una expresión de entrada. En este caso la expresión de salida va a ser la corriente y la expresión de entrada va a ser la fuente, ¿sí? El voltaje de la fuente. Y esto lo vamos a denotar como GDS. Acá con una técnica de factorización rápida podemos bajar este voltaje que está multiplicando, lo podemos bajar a dividir, y esta expresión que está multiplicando la bajamos a dividir y nos queda corriente sobre voltaje es igual a 1 sobre esta misma expresión. Si ustedes quieren factorizar esto, pueden hacerlo a mano o con ayuda de una calculadora o con ayuda de MATLAB. Cuando nosotros factorizamos esto, nos queda la siguiente expresión, y esta va a ser la función de transferencia de la corriente de este circuito eléctrico. Claramente, si ustedes tienen sus valores correspondientes, los podemos reemplazar. Este C es el valor de la capacitancia del condensador, R el valor de la resistencia y L el valor de la inductancia de la bobina. Ahora, si queremos analizar el voltaje del capacitor,
podemos hacer un divisor de voltaje fácil, ya que tenemos un circuito de una sola malla. Tenemos que el voltaje del capacitor va a ser igual a la impedancia de ese capacitor por la fuente de voltaje, que va a ser Vs, y esto sobre la suma de todas las impedancias del circuito. Esto es un divisor de voltaje básico. Ahora, ¿qué tenemos acá? Tenemos un voltaje capacitor que está en función de un voltaje de la fuente. Entonces, ¿qué nos define la función de transferencia? Una salida sobre una entrada. ¿Cuál es nuestra entrada? Nuestra entrada es el voltaje, ¿sí? El voltaje, esto puede ser por una fuente o por cualquier otra manera de suministrar voltaje. Entonces, salida sobre entrada, ¿qué queremos? Voltaje del capacitor, que es nuestra salida, es lo que queremos hallar, es lo que no sabemos, sobre un voltaje de entrada, que es el voltaje de cualquier fuente. Aquí con un despeje rápido y con una aplicación rápida de álgebra, tenemos que el voltaje del capacitor sobre el voltaje va a ser esta expresión, y esta expresión va a ser nuestra función de transferencia, la cual, como ya lo mencioné, va a ser G de S. Ahora, esto expresado ya en términos más aplicados a la teoría del control, vamos a tener que un voltaje de entrada va a tener una función de transferencia, la cual nos va a dar una función de salida, la cual va a ser o la corriente en función de la frecuencia o el voltaje del capacitor. Estas herramientas son súper importantes. Tanto las fracciones parciales como la transformada de Laplace van a ser herramientas indispensables en este curso. Las fracciones parciales nos van a permitir esta expresión, separarla en expresiones más sencillas a las cuales se les puede aplicar transformada de Laplace. Estas dos herramientas ustedes las deben practicar en su estudio independiente. Ya deciden si las realizan de forma manual o utilizan un software o una calculadora para resolverlas. En nuestro segundo ejemplo, un poco más sencillo, vamos a utilizar un sistema masa-resorte amortiguador. Entonces, para resolver este sistema, debemos hacer un diagrama de cuerpo libre a la masa, donde vamos a expresar todas las fuerzas que lo ayudan al movimiento o que se oponen al movimiento. Listo, tenemos que acá hay un resorte, un amortiguador, y se le está aplicando una fuerza en el tiempo. ¿Listo? Entonces, esto también podemos pasarlo al dominio de la frecuencia. En los libros hay una equivalencia entre un sistema masa-resorte amortiguador y circuitos RLC. No lo explicaré en esta parte, pero si alguien quiere que lo explique en videos futuros, me lo puede dejar en los comentarios y puedo hacerlo. Entonces, al aplicarle el DCL a esta masa, tenemos que a la derecha vamos a dejar los componentes o las fuerzas que le ayudan al movimiento. En la parte izquierda le vamos a aplicar o vamos a poner las fuerzas que se van a oponer a ese movimiento. ¿Qué le va a ayudar al movimiento a esta masa? La fuerza, solamente la fuerza. La fuerza que lo empuja es lo único que lo va a ayudar al movimiento. ¿Qué lo va a detener o tratar de detener? El resorte, el amortiguador y la misma inercia de la masa. Según las tablas que les voy a dejar acá a continuación, digamos que la impedancia para un resorte se va a definir como K por X de T. La impedancia para un amortiguador va a ser un FB por un X punto, que va a ser la velocidad. Y la impedancia para la masa se va a definir como la masa propia por X2 puntos en función del tiempo. X2 puntos va a ser la aceleración. Vamos a tener que estas fuerzas que detienen el movimiento van a ser en un lado de la expresión, y la fuerza que va a favor del movimiento van a ser en otro lado. Esto con un despeje simple de un diagrama de cuerpo libre. Esto se puede aprender en el curso de dinámica. Supongo que en este punto deben saberlo. Si son netamente electrónicos o eléctricos, no estoy seguro. Considero que esto es algo muy simple que se ve en el colegio y no tengo necesidad de explicarlo. Con las tablas que les dejé al costado, vamos a pasar estas impedancias en el dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. La masa tenemos que es masa como tal por S al cuadrado por X de S. El factor del amortiguamiento va a ser el factor de amortiguamiento o el valor del amortiguamiento por S por X de S, y el resorte va a ser K por X de S, donde K va a ser la constante del resorte. Y pues esto con una factorización muy sencilla vamos a dejar estos términos ms al cuadrado f por s más k en función de x de s. ¿Qué es x de s? X va a ser el movimiento, ¿sí? Lo que se va a desplazar, y esto es igual a la fuerza. ¿Qué es la función de transferencia? La función de transferencia es la relación entre una salida y una entrada.
¿Cuál es la salida? ¿Qué es lo que queremos estudiar? El movimiento en el tiempo, el movimiento X, cómo se va a comportar ese movimiento. Entonces, X de S va a estar en mi numerador y F de S va a estar en el denominador. Esto con una aplicación rápida de teorías o leyes de álgebra, vamos a tener que la función de transferencia T de S igual a X de S sobre F de S va a ser la siguiente. Entonces, si nosotros graficamos esto en MATLAB, o si le hacemos fracciones parciales y lo pasamos al dominio del tiempo y lo graficamos, nos va a dar lo mismo y nos va a dar el comportamiento de ese sistema masa resorte amortiguador, que va a ser algo básicamente como oscilaciones hasta que se detenga y tenga un valor estable. Debemos tener en cuenta en un sistema, estas son aplicaciones muy sencillas y muy básicas utilizadas solamente para un mejor entendimiento del tema. Pero como tal, el estudio de la teoría del control no se va a basar en esto. Digamos que esto es la primera y última vez que lo vamos a ver. Los sistemas de control van a ser totalmente diferentes y van a ser mucho más avanzados. ¿Cuál es nuestra entrada en el circuito eléctrico? Nuestra entrada va a ser el voltaje. Simplemente el voltaje en tiempo continuo. ¿Cuáles van a ser nuestras salidas? La corriente o el voltaje del condensador. Ahora en el sistema masa resorte amortiguador, ¿cuál va a ser nuestra entrada? La fuerza en el tiempo. ¿Cuál va a ser nuestra salida? El desplazamiento en X que va a tener este sistema. Esto introduce también a los tipos de entradas que podemos tener. Podemos tener una entrada de escalón, la cual va a ser la ideal para una fuente de voltaje. Va a ser una fuente de voltaje continuo, pueden ser 9 voltios, 12 voltios, continuos en el tiempo. Eso es una entrada de escalón, puede ser una entrada rampa, una entrada parábola, una entrada sinusoidal también. Entonces esto introduce a ese término, las entradas. En videos futuros voy a explicar lo que son las entradas y cómo podemos graficarlas en MATLAB.